¿Qué tal están? Autodisciplina y responsabilidad social y política. En este vídeo quiero tratar algunas cuestiones relativas a las conductas sociales y también a las actitudes individuales, a los comportamientos de las personas. A mi juicio es evidente que elegir lo que está bien es lo correcto, es lo válido, tanto a nivel ético como a nivel legal. Y parece que hay gente que considera que no, que la persona puede escoger lo que está bien, lo que está mal, puede cometer delitos, puede engañar, puede mentir, puede manipular, puede intentar marginar a los demás, puede avasallar a los demás si es que lo consigue y los demás lo aceptan o lo consienten y parece que no pasa nada. Y no es así, porque es verdad que hay análisis y comentarios en algunos medios de comunicación que están en esta línea de pensamiento, en mi opinión, en el sentido de decir que no hay que ser víctimas, sino que hay que perdonar a los demás, que hay que considerar que cada uno busca su propio bien y por lo tanto a veces pues incluso pueden llegar a avasallar a los demás, pero no pasa nada porque uno tiene que ser fuerte y resistente, mirar para otro lado y consentir en cierta manera o por lo menos seguir adelante y luchar, pero sin pensar mucho en que hay personas que se comportan mal, claramente, y que perjudican a los demás. Y esto, a mi juicio, no puede ser. Los comportamientos son responsabilidad de cada uno y no vale intentar pues disfrazar la responsabilidad o eliminarla o suprimirla, porque eso no tiene ningún sentido lógico y, en definitiva, también no hay que olvidar nunca que la maldad humana existe, es una realidad. Ya lo decía Maquiavelo, ya lo decían prácticamente todos los filósofos a lo largo de la historia, en el pasado, y siguen diciéndolo en el presente también. La maldad humana es una realidad indiscutible que no se puede disfrazar o negar, pero que realmente existe y es evidente y perjudica a los demás, a los que no son pues personas que desarrollan esa maldad. Hay que distinguir entre personas buenas y malas y parece que actualmente eso no se quiere hacer porque parece que eso como que está mal o que es algo negativo en sí mismo y hay que decir que todo el mundo es bueno y no es verdad, no es cierto. Es verdad que probablemente la mayor parte de las personas sean buenas en sus conductas, pero hay una parte que no lo es y eso hay que reconocerlo y es algo que no se puede negar, que no se puede, diríamos, obviar, para decirlo más claro. Existe gente mala y gente buena y querer ocultarlo pues es un autoengaño. En ese sentido, es verdad que la autodisciplina y la responsabilidad personal son importantísimas porque están integradas o están unidas a los valores éticos o son precisamente la expresión de los mismos y la aplicación de ellos. Valores como, por ejemplo, la bondad, la justicia, la compasión, la solidaridad y otros valores similares, la tenacidad, la perseverancia, pues son la libertad, la justicia, insisto, son valores éticos incuestionables, especialmente en el mundo de hoy la solidaridad y la compasión contra la gente que se muere de hambre, contra la gente que está viviendo en la pobreza, no solamente en África, en otros continentes, sino también en España y en cualquier país del mundo. Existe una minoría que es rica o muy rica y luego pues la clase media está prácticamente desapareciendo. Hay capas sociales que están viviendo, diríamos, con muchísimos problemas económicos y no con la vida que sería deseable, por decirlo de una manera suave. En ese sentido, querer creer que todo el mundo es buenísimo y todo es una maravilla y que las personas que consideran que son víctimas de la sociedad, que eso no es verdad, pues es una absoluta falacia, es una absoluta idea absurda, podríamos decir, sin ninguna duda. En ese sentido, pues es verdad que tenemos que ser autodisciplinados, luchar por nuestros objetivos, podríamos decir, efectivamente, y no hay que dejarse avasallar por los demás, eso está claro. Pero también hay que decir que luchar por nuestros derechos frente a todo y frente a los demás, si es necesario, y la sociedad, no es ni ir de víctimas, sino es ser valientes y es todo lo contrario a ir de víctimas. Eso también hay que decirlo de forma muy clara y muy contundente. Y luego hay otro punto que mucha gente no se detiene a pensar mucho en él o lo interpreta a mi juicio de forma errónea o equivocada y es la cuestión siguiente. El azar interviene en la vida de todas las personas en múltiples sentidos.
Eso no es que lo diga yo, lo han dicho numerosos filósofos, sociólogos, expertos en la conducta humana, psicólogos, etc. ¿Eso quiere decir que hay que resignarse a que las cosas nos vienen dadas y tenemos que aguantarnos con cómo vienen las cosas? No, pero está claro que todo eso se puede intentar superar, los efectos del azar negativos me refiero, no los positivos, todo eso se puede superar a través del esfuerzo y eso sería lo más adecuado, o por lo menos intentarlo. En ese sentido, ya lo decía el propio Rawls, este gran filósofo y ético, en su teoría de la justicia y en otros libros que escribió, John Rawls, este filósofo norteamericano ya fallecido, y insistía él mismo en que pues, hay una desigualdad social evidente y tiene que haber mecanismos, diríamos, compensatorios por parte de los gobiernos de los países, de los estados, precisamente para luchar contra la desigualdad de oportunidades al nacer de las personas, que eso es algo indiscutible y evidente que sucede. Por tanto, el azar sí interviene de una manera muy grande en la vida. Eso quiere decir que no se pueden lograr grandes objetivos o grandes cosas a través del esfuerzo continuo, de la perseverancia, de la tenacidad. Pues hay que decir que se pueden lograr grandes cosas con el esfuerzo, pero eso no supone decir que el azar no exista. Sí existe y a unos les perjudica mucho más que a otros. En ese sentido, diríamos, las cartas de la vida no se reparten por igual para todas las personas, como saben muy bien todos los psicólogos, sociólogos, filósofos, etc. Y esto parece que mucha gente no lo quiere entender o no es consciente de ello, o parece que no lo quiera reconocer, pero da igual que no lo quiera reconocer porque es una verdad evidente. Y lo dicen grandes pensadores y además se puede ver por observación de la realidad social y por observación de las conductas de las personas. En ese sentido, pues hay que decir, desde mi punto de vista al menos, que no existe el destino y en relación con las oportunidades de la vida, no todos tienen el mismo número de oportunidades en su propia existencia, ni de la misma calidad o nivel. Y eso es algo también indiscutible, por mucho que se quiera negar que esto es así. Porque simplemente basta con analizar las circunstancias de la vida de las distintas personas o de un cierto número de personas o de ciudadanos o de individuos y se observa que esto es, como yo digo, no hace falta leer a grandes novelistas, a grandes escritores, a grandes filósofos para darse cuenta de este tipo de cosas, en el sentido de que, diríamos, el reparto de las oportunidades es muy desigual y hay personas que no tienen prácticamente oportunidades en la vida, o tienen muy pocas y otros tienen muchísimas. Por supuesto, las personas que nacen con un nivel socioeconómico muy alto o alto tienen muchas más oportunidades en la vida, tienen la vida prácticamente ya solventada desde su inicio. En cambio, las personas que nacen en una clase social baja o en una clase social que está en la pobreza, por decirlo de alguna forma, pues también ven muy limitadas sus posibilidades de progreso en la vida y de éxito en la vida. Es cierto que algunas lo consiguen con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación, pero incluso puede haber personas que incluso con muchísima dedicación y esfuerzo y con muchísimos méritos objetivos, demostrables, pues no consiguen escalar, no consiguen llegar al éxito o no consiguen llegar a cumplir pues sus expectativas o a desarrollar la vida que ellos querían de forma plena y consiguiendo también sus metas o sus proyectos de una forma efectiva, porque los obstáculos que tienen en su vida personal, puestos por la sociedad y por los demás, son obstáculos realmente excesivos en cuanto al número y en ese sentido, aunque se puede decir que no son obstáculos insuperables, prácticamente para mucha gente lo son. Y eso, pues también hay que decirlo alto y claro, y es algo evidente, pero para mucha gente parece que no lo es. Por otra parte, también hay un hecho objetivo incuestionable. Más de 700 millones de personas en el mundo se mueren de hambre, literalmente. No son expresiones que yo diga al azar, sino que eso está verificado de forma objetiva y es lo que está sucediendo ahora mismo, actualmente. Por otra parte, también pues, hay muchas situaciones de injusticia, de opresión, de guerras, de conflictos, etcétera, que afectan a millones y millones de personas y que les impiden desarrollar una vida adecuada como sería deseable. De hecho, también hay que decir muy claramente que más de 1.000 millones de personas en el mundo están en la pobreza. No es una pobreza extrema, de que se mueran de hambre, pero sí es una pobreza.
Y no es por su responsabilidad individual o personal, porque son vagos o porque no hacen las cosas bien, o porque son cobardes, o porque se hacen las víctimas y realmente no lo son, sino simplemente es por la desigualdad existente, que en muchos países es abrumadora para muchísimas personas. Y eso es un hecho evidente. No son suposiciones ni son planteamientos míos. Esa es la auténtica realidad, objetivable y definible y comprobable. Por otra parte, también hay que señalar que tomar decisiones y ser valiente en la vida es decisivo, pero no es la solución a todos los problemas como creen algunos. Por ejemplo, en efecto, pues hay ejemplos de personajes célebres, por ejemplo actores como Arnold Schwarzenegger, etcétera, que lograron, por ejemplo, la fama y el éxito en el mundo del cine, de la televisión, etcétera, como actores, pero también puede haber personas muy preparadas como actores que tengan pues un esfuerzo realmente extremo para llegar a la fama, para llegar al éxito y que aún así no lo consiguen por mala suerte, por un azar negativo y porque no se les dan las mismas oportunidades ni se les reconocen realmente los méritos que tienen. Y eso se aplica a cualquier arte, a cualquier actividad, etc. No todos los que tienen mucho talento y lo demuestran llegan a triunfar. Incluso hay muchos que triunfan que no tienen el mismo talento que otros que se quedaron sin triunfar y que tenían más talento. Y esto sucede en todos los órdenes de la vida, en todas las situaciones de la vida y en todos los trabajos, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que decir de forma muy clara que la injusticia social existe, es una realidad, no es un invento o algo imaginario o algo propio de una autojustificación psicológica simplemente, sino que es algo objetivo y es algo real. Y tiene consecuencias concretas, pues lógicamente negativas o muy negativas en la vida de los individuos. Esto también sucede, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que en muchos casos, en casi todos, tienen que esforzarse el doble o el triple que los hombres para llegar a metas determinadas. Y en cambio los hombres, porque vivimos en una sociedad machista, con pues, menos esfuerzo llegan a los mismos resultados. Y esto también es una realidad que es indiscutible. Puede haber excepciones, como todo, pero en general es así. Por otra parte, también hay que resaltar que la autodisciplina y la responsabilidad individual son algo esencial e implican una lucha constante y continua en todos los frentes, con todas las fuerzas, para defender y exigir nuestros derechos personales, nuestros derechos individuales, en todos los aspectos de la vida y también en el aspecto laboral, en todos los sentidos, podríamos decir. Y luego hay otra serie de cuestiones que también conviene señalar en relación con la cuestión de la autodisciplina y la responsabilidad. La responsabilidad individual supone cumplir las leyes, respetar a los demás, no mentir, no engañar, etcétera, no faltar el respeto a los demás, no robar, etcétera, etcétera. Y esta falta de respeto, que es algo bastante frecuente en la sociedad actual, en la sociedad del siglo XXI, en la que estamos viviendo, en la sociedad digital, no se soluciona aceptando que existe esta falta de respeto, esta violencia, esta agresividad continuas, esta falta de valores éticos y mirando para otro lado y siguiendo nuestro camino en la vida. Al contrario, es preciso poner de relieve, poner de manifiesto lo que se merece cada persona y que cada sujeto debe luchar libremente por lo que quiere, como no podía ser de otra forma. Lo que no puede ser es que se justifique cualquier tipo de comportamiento, cualquier tipo de conducta, simplemente diciendo que muchas personas se comportan de forma inconsciente, son demasiado egoístas, pero también hay que perdonárselo porque ¿qué le vamos a hacer? Así funcionan mentalmente. Las cosas no son así. Existe una gran desigualdad en los comportamientos, en el trato, una injusticia social pues muy clara, muy evidente, y hay que luchar contra eso. De hecho, las instituciones políticas precisamente están para eso, para que haya una mayor igualdad económica y social y que haya un respeto a las normas de comportamiento, a la cortesía, etcétera. Y como eso actualmente está en fase de declive, pues parece que está justificado como mirar para otro lado, aceptar todo eso y al final autoconvencerse de que todo va de forma maravillosa en la sociedad, y no es verdad. Esto no significa que no haya muchísimas personas que son unas bellas personas, que se comportan muy bien, pero hay una parte de la sociedad que no responde a esos criterios de bondad, de respeto y de sentido común. Por lo tanto, pues diríamos que hace falta una educación ya desde la infancia, desde la
adolescencia, desde la niñez también, lógicamente, insistiendo en la importancia del respeto, de la bondad, de la compasión y también de la responsabilidad, de que tenemos que dar explicación de por qué hacemos las cosas y cómo las hacemos. Por supuesto, pensando en el bienestar de uno mismo y en el bienestar de los demás. Y que la vida social no funcione como una ley de la selva, que es como funciona en general, y que encima eso esté bien, porque no está bien. En ese aspecto, pues no se trata de buscar un mundo ideal, se trata de buscar un mundo que sea más racional, más justo, más solidario y donde se exijan responsabilidades a las personas, que no se justifique cualquier tipo de conducta negativa como diciendo que esa persona se comportó de forma inconsciente, sin darse cuenta, y por lo tanto hay que perdonar todo y hay que aceptarlo y seguir adelante. No, eso no puede ser de esa manera. Y conviene decirlo claramente, porque es la forma de que la sociedad mejore en la medida de lo posible y que haya una convivencia social más amable, una convivencia social más solidaria, que es algo absolutamente necesario. Y también es verdad que en muchas situaciones, por ejemplo, como la que estamos atravesando estos días con la Dana, que está afectando a una parte considerable de España, es verdad que se ven muchos comportamientos solidarios con los demás y, por supuesto, eso es una realidad, afortunadamente. Pero ahora estoy hablando de forma general en muchísimas situaciones de la vida en las que hace falta también esa solidaridad, esa comprensión respecto a los demás. Y sobre todo, tener conductas buenas, conductas respetuosas hacia los demás. Y eso pues se echa en falta en la sociedad actual, en la sociedad del capitalismo salvaje, que controla las actividades de los ciudadanos, pero que hay que también pensar que los propios ciudadanos tienen que ser conscientes de lo que hacen, de lo que dicen, y actuar siempre desde parámetros de bondad, desde actitudes buenas, respetuosas y conscientes de lo que están haciendo y de lo que están diciendo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.